Saludos con todos, el día de hoy vamos a hacer un tutorial explicando la construcción de los triángulos por sus lados y por sus ángulos. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer es un triángulo equilátero. Triángulo equilátero. ¿Cuál es la característica del triángulo equilátero? Que todos sus lados son iguales. Con la regla procedemos, en este caso, a trazar, una línea de 6 centímetros. Lo voy a realizar. Correcto, ya tengo mi línea de 6 centímetros. Ahora, con el compás, procedo yo a realizar trazos. Primero, desde un extremo, realizo la apertura hasta el otro extremo de la línea. Por situaciones didácticas voy a cambiar de color. Y realizo el trazo. Invierto el compás al otro extremo y nuevamente realizo el trazo. Una vez que ya tengo realizado mis dos trazos, tengo una intersección. Esta intersección los voy a unir desde la intersección hasta el extremo de la línea y lo mismo al otro lado. En este momento yo tengo un triángulo equilátero. ¿Cómo me doy cuenta yo que es un triángulo equilátero? Cada uno de sus lados debe tener la misma distancia. Tengo mi primer lado que era de 6, siguiente lado que también es de 6 y el tercer lado que también me debe medir 6 centímetros. Entonces aquí yo tengo un triángulo equilátero. Siguiente triángulo que voy a realizar es un triángulo isósceles. ¿Cuál es la característica del triángulo isósceles? La característica del triángulo isósceles es que tiene dos lados iguales y uno diferente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Realizo nuevamente la línea, en este caso igual de 6 centímetros. De 6 centímetros procedo a utilizar mi compás. Realizo la apertura, pero ya no va a ser de 6 centímetros, sino de 7 centímetros, un centímetro más. Procedo a realizar mis trazos. Invierto nuevamente y lo ubico en el otro extremo con la misma abertura que era de 7 centímetros y realizo mi trazo. Una vez que tengo yo la intersección, procedo a unir con cada uno de los extremos. Entonces ahorita yo tengo un triángulo isósceles. ¿Cuál es la característica del triángulo isósceles? Tiene un lado diferente, que en este caso es el de 6 centímetros, y tiene dos lados iguales, en este caso es este de 7 centímetros, y el otro lado que también me debe medir 7 centímetros. ¿Lo pueden ver? Este es el triángulo isósceles. Siguiente triángulo que vamos a realizar es el triángulo escaleno. ¿Cuál es la característica del triángulo escaleno? Que todos sus lados son diferentes. Todos sus lados son diferentes. ¿Qué es lo que vamos a realizar en este caso? Igual vamos a realizar nuestra primera línea de 6 centímetros, como lo hemos estado haciendo de esa medida. Me parece que me pasé un poco. Mucho estoy. A ver. Correcto. A ver, me estoy pasando los 6 centímetros. Ya, los 6 centímetros. Ahora con el compás procedo a marcar nuevamente, pero en esta ocasión lo voy a hacer
un centímetro más grande de 7 centímetros. Realizo mi trazado. Invierto el compás, me ubico en el otro extremo, pero ya no va a ser los 7 centímetros. En este caso lo voy a hacer de 5 centímetros, ubicándolo en el 1, ¿no? La distancia del 1 al 6 de 5 centímetros. Realizo mi trazado y tengo la intersección. ¿No es cierto? Borro un puntito que aquí se me fue de más, una linita. Y aquí, desde el punto de la intersección, lo uno con cada uno de los extremos. Si ahora podemos darnos cuenta, tenemos un triángulo escaleno que un lado mide 6 centímetros, el otro lado mide 7 centímetros y el otro lado mide 5 centímetros. Todos sus lados son diferentes. Entonces los triángulos por sus lados se clasifican en triángulo equilátero, triángulo isósceles y triángulo escaleno. Vamos ahora a realizar los triángulos por sus ángulos. El primer triángulo que vamos a realizar es el triángulo recto. ¿No es cierto? El triángulo recto, la característica del triángulo recto es que tiene un ángulo recto. Para esto vamos a ocupar un graduador o un transportador. Para el caso es suficiente con el graduador. Realizo mi ángulo de 90 grados, que es la característica para que sea ángulo recto, ¿sí? Una vez que ya tengo mi ángulo de 90 grados, simplemente lo uno y ya tengo mi triángulo recto. Siguiente triángulo que vamos a realizar es el triángulo acutángulo. ¿Cuál es la característica del triángulo acutángulo? Que todos sus ángulos deben ser agudos. Para que todos sus ángulos sean agudos, deben ser menores a 90 grados. Para el ejemplo, voy a hacer con 3 ángulos de 60 grados. Siempre teniendo en cuenta que la suma de los ángulos internos de un triángulo debe ser de 180 grados. Punto. Tengo aquí mi triángulo de 60 grados. Posterior con esto, tapando la herramienta, simplemente lo que me corresponde hacer es unir y evidenciar que se forma un triángulo, ¿no? Ya tengo con 2 ángulos de 60 grados, y si lo hago nuevamente, voy a evidenciar que se debe formar un triángulo, ¿no es cierto? Entonces aquí lo ubico un poco mejor la línea. Creo que ahí está. Entonces aquí yo tengo un triángulo acutángulo con 3 ángulos de 60 grados, 3 ángulos agudos. Y el último triángulo que voy a construir y explicar es el triángulo obtusángulo. ¿Cuál es la característica del triángulo obtusángulo? Que tiene un ángulo obtuso. ¿Sí? Que tiene un ángulo obtuso. Para que sea un ángulo obtuso debe tener más de 90 grados. En este caso va a ser de 110 grados para el ejemplo. Lo cierro. Procedo a realizar la línea. Y tengo un triángulo obtusángulo con un ángulo obtuso, en este caso de 110 grados.
Entonces tenemos que la clasificación de los triángulos por sus ángulos es triángulo recto, triángulo acutángulo y triángulo obtusángulo. Eso es todo lo que se les puede explicar en el tutorial del día de hoy. Gracias por todo, nos veremos pronto.